noches a todos. Gracias por conectar aquí esta tercera semana del estudio del libro de Nehemías. Nos da mucho gusto ver que cada uno de ustedes que han iniciado este estudio con nosotros siguen conectando, y también nos alegra ver a aquellos que se están conectando por primera vez. Bienvenidos a nuestro estudio sobre el libro de Nehemías. Sabemos, no hay duda en nuestro corazón que la palabra de Dios siempre llega y hace lo que necesita hacer. Él produce lo que necesita producir. La palabra dice que es como la lluvia que viene del cielo, baja a la tierra, hace lo que fue enviado a hacer y no regresa vacía. Así que ese es nuestro anhelo en esta noche, que la palabra de Dios a través de este estudio no va a llegar vacío, no va a regresar vacío, va a llegar a tu vida y hacer lo que necesita hacer. Así que gracias de nuevo. Si no lo has hecho todavía, por favor, te invito a que chatees ahí rápidamente. Déjanos saber que estás conectando con un breve saludo. Eso registra tu nombre y eso nos permite a nosotros orar por ti por nombre y conectar contigo. Así que rápidamente chatea, danos un saludo. Y segundo, también te pedimos que por favor, si este ministerio te ha bendecido, comparte estos enlaces con alguien. Si estás en Facebook, sencillamente compártelo en tu muro con tus amigos y familiares en tu página de Facebook. Y si estás en YouTube, también puedes compartirlo haciéndole clic al botón que dice share y lo puedes enviar por un texto. Apenas oprimes ese botón, escoge texto y puedes enviarle un texto a un amigo, ese enlace, para que escuchen de la palabra de Dios. Bueno, de nuevo, gracias por conectar, gracias por continuar. Muchos empiezan y no todos terminan, ¿verdad? Pero apenas estamos a mitad de camino del estudio del libro de Nehemías, y de nuevo te quiero dar las gracias por conectar, y también gracias a los que están conectando por primera vez o posteriormente. También te damos un gran saludo y bienvenida a este estudio del libro de Nehemías. Yo sé que el Señor va a hablar muy claramente. Así que bueno, iniciemos, y antes de iniciar, ¿por qué no oramos juntos e invitamos al Espíritu Santo que nos guía toda verdad, que platique, que hable a través de su palabra? Así que Señor, te invitamos en esta noche a que tomes el control, Señor. Te invitamos, Espíritu Santo, a que hables directamente a cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender más profundo, pueda haber esa revelación que es lo que trae la transformación. En el nombre precioso de Jesús y su iglesia, a ver, díganlo conmigo, dice amén, 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 amén. Así sea. Dame por favor un fuerte amén ahí donde estás, chatéalo. Amén significa decir así sea, que lo que acabamos de orar, así sea, Señor. Estoy de acuerdo con eso. Así que bueno, iniciemos. Y como te diste cuenta, si estuviste con nosotros la semana pasada, estuvimos estudiando el capítulo 2, pero realmente no lo terminamos. Llegamos hasta el versículo 8. Donde descubrimos, ¿verdad?, la segunda parte de lo que estaba pasando aquí iba a decir en la película, pero no, en la historia de Nehemías. Parece una película de tantas cosas que vamos a descubrir, pero es real, es la historia de Nehemías, algo que sucedió en nuestra historia. Entonces aquí vamos a continuar el capítulo 2, el versículo 9. Quiero leer varios versículos, 9 al 16, y luego vamos a entrar al estudio. Versículo 9 del capítulo 2 de Nehemías dice esto, lo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dice, hablando Nehemías, fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey. ¿Te acuerdas? Que Nehemías, cuando platicó con el rey, cuando Dios le dio la oportunidad de hablar con el rey y compartir lo que Dios había puesto en su corazón, Nehemías fue valiente y le pidió al rey que le diera cartas, ¿verdad? Donde él pudiera viajar sin ningún peligro, pudiera comprobar que el rey lo estaba respaldando, este rey extranjero lo estaba respaldando. Entonces dice aquí, y les entregué las
cartas del rey. Y el rey había enviado conmigo oficiales. Escucha, el rey tanto favor le dio Dios le dio a Nehemías ese favor con este rey extranjero, que el rey había enviado conmigo, dice Nehemías, oficiales del ejército y hombres de a caballo. Versículo 10, cuando se enteraron, Sanballat, Horonita y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho. Ay, caray, como que no todos estaban de acuerdo, ¿verdad? Con lo que Dios le había pedido a Nehemías. Dice aquí la palabra de Dios que estos hombres, Sanballat, Horonita y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Y llegué a Jerusalén y estuve allí 3 días. Y me levanté de noche, dice Nehemías, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón. Esto es clave y luego lo vamos a explicar. Había puesto, no le había informado a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón, dice Nehemías, que hiciera por Jerusalén. Y no había ningún animal conmigo, excepto el animal sobre el cual iba yo montado. Versículo 13. Salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego hacia la puerta de la fuente y hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. Versículo 15, y subí de noche por el torrente e inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni tampoco se lo había hecho saber todavía a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Bueno, aquí concluye ese último versículo, el versículo 16. Entonces, acabo de leer brevemente aquí la segunda parte, por decir así, de qué sucedió cuando Nehemías finalmente llegó a su tierra, ¿verdad? Primero que todo nos dice aquí el versículo 9 que cuando llegó, él entró las cartas que le había pedido al rey para comprobar que había venido con el permiso del rey, ¿verdad? Pero si te das cuenta, inmediatamente aquí nos dice que estos oficiales, cuando entró Sanballat, Horonita y Tobías, el oficial amonita, les disgustó. En otras palabras, no estaban de acuerdo, no les gustó lo que había llegado Nehemías a hacer, la razón por qué había llegado. Y luego vemos que Nehemías se despierta en la noche y decide ir con algunos de los hombres que estaban con él, decide ir a inspeccionar, ¿verdad?, lo que había sucedido. Y a la misma vez nos dice la palabra de Dios que no había compartido con nadie específicamente lo que Dios había puesto en su corazón. Ya han pasado 4 meses, otros 4 meses. Primero, recuerda, Nehemías se esperó 4 meses donde él estuvo orando, intercediendo, buscando de Dios, clamando a Dios. Todos esos 4 meses fueron cargados, por decir así, de oración. Y luego Dios le dio esa oportunidad a Nehemías de hablar con el rey, a compartir lo que Dios había puesto en su corazón. Pero ahora han pasado otros 4 meses mientras Nehemías viaja pacientemente a Jerusalén. Habían pasado meses desde que Nehemías se enteró de la gran necesidad. Y bueno, obviamente, esos meses estuvieron cubiertos en oración y planificación. Ser usado por Dios a menudo comienza con oración y preparación. La paciencia y la espera son a menudo cosas que marcan nuestro caminar con el Señor. Y como hablamos la semana pasada, ¿verdad? La paciencia y la espera no es algo que nuestra cultura sabe
cómo lidiar, por decir así, con eso. Somos impacientes, no nos gusta esperar para nada, ¿verdad? Queremos la comida ya, queremos la respuesta ya, queremos el resultado ya, aún más lo queríamos ayer, ¿verdad? De tan impacientes que realmente somos. El ser humano no nos gusta esperar, pero la paciencia y la espera a menudo son lo que marcan las jornadas cuando servimos al Señor. A menudo luchamos contra esas temporadas de espera, luchamos contra esas temporadas de preparación, ¿verdad? No nos gusta esperar, pensamos que el Señor no nos escuchó, pensamos que el Señor no va a actuar, pensamos que Dios le contesta a todos los demás menos a nosotros, pero eso no es cierto. Dios usa esas temporadas, esos momentos de preparar nuestro corazón. Dios utiliza esos momentos, esas temporadas de espera para prepararnos para la obra que Él nos ha llamado a hacer. Dios no desperdicia tiempos de espera. Aún más, si estás tomando notas, escribe esto. Y aún más, aquellos que están en línea, chatea eso conmigo. Dios no desperdicia tiempos de espera. Jamás. Él los utiliza. Cada uno de esos momentos de espera, Él les da propósito. Y puedes chatear esto también o escribirlo en tu cuaderno. La espera de Dios tiene propósito. La espera tiene propósito. Mira, si Dios te ha puesto a ti en una temporada de espera, no te des por vencido. No dejes que el enemigo te robe la promesa de Dios. Si Dios te ha puesto en tiempo de espera, espera en Dios. Piensa y confía que Dios va a ser fiel. La espera tiene propósito, pero la espera no es lo único que sucede en el proceso de obtener estas promesas de Dios. Si te fijas bien en su palabra, con esta historia de Nehemías, no solamente Dios lo puso en un tiempo de espera donde estuvo preparando su corazón, estuvo preparando la estrategia, estuvo preparando la fe y la perspectiva que Nehemías tenía en Dios. Pero si te das cuenta, eso no fue lo único que sucede en este proceso de obtener las promesas de Dios. Si te das cuenta, hubo otra cosa que Nehemías enfrentó en este proceso de obtener lo que Dios había puesto en su corazón. Si te das cuenta, es algo que también tú y yo luchamos en nuestra vida, y eso es la oposición. ¿Por qué no chateas eso ahí también? La oposición. Inmediatamente que Nehemías acaba de llegar a la ciudad, ¿y qué le sucede a Nehemías? Enfrenta oposición. Dice ahí en su palabra que Sanballat y Tobías se opusieron a los planes de reconstrucción de Nehemías. No les disgustó mucho, dice la palabra. No les gustó. Entonces, en este proceso, en esta jornada que tú y yo estamos, del caminar con el Señor, obtener las promesas de Dios, van a haber temporadas de espera y van a haber temporadas de oposición. A veces la oposición surge cuando estamos en el mero centro de la voluntad de Dios. Nota eso, escucha muy bien. En veces, en medio de estar en medio de la voluntad de Dios, va a venir oposición. En nuestra mente, a menudo pensamos que si seguimos a Dios fielmente, al Señor, con todo nuestro corazón, no vamos a tener oposición, no vamos a tener pruebas, no vamos a tener sufrimiento. Pero ¿sabes qué? Eso no es lo que realmente sucede aquí en la historia de Nehemías. Nehemías era un hombre de oración, Nehemías era un hombre de Dios, Nehemías era un hombre que quería contestar el llamado de Dios, y aún así, ¿qué pasó? Enfrentó oposición. Eso me indica a mí que no es correcto cuando pensamos que si estamos sirviendo a Dios, si tenemos fe, si estamos orando, jamás vamos a enfrentar oposición. No, eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. Aún más Jesucristo dijo, ¿verdad?
que no nos turbiera nuestro corazón. En este mundo vamos a enfrentar problemas, pero también Jesucristo dijo, he aquí yo he ganado la batalla. Yo he ganado, yo he vencido al mundo, es lo que dijo Jesús. Entonces hay una esperanza, hay una promesa, pero también hay una certeza de que van a venir las pruebas, de que va a venir oposición. En nuestra mente, ese pensar de que no va a haber oposición o pruebas o sufrimiento, eso no es cierto. La historia de Nehemías y toda la escritura nos apunta a una conclusión muy diferente. Cuando estamos sirviendo al Señor, va a venir oposición. Cuando estamos obedeciendo al Señor, sí, también va a venir la oposición, pero en medio de esa oposición, en medio de esa lucha, Dios estará contigo. Dios estará contigo. Escúchalo bien. Dios estará contigo. Amén. Aún más, ¿por qué no lo declaras? Dios estará conmigo. Dios va a estar conmigo. La lucha es real, pero mi Dios es mucho más real que cualquier lucha. Él es más fuerte que cualquier enemigo que enfrentemos. Él es más fuerte que cualquier batalla que estemos peleando. Él es más grande que todo lo que pueda venir en contra de nosotros. ¿Me escuchaste? Él es más grande que cualquier prueba que tú y yo vamos a enfrentar. Él es más grande que cualquier oposición. ¿Por qué no lo chateas? Él es más grande que cualquier oposición. Y si estás tomando notas, eso es clave. Eso es lo que tienes que declarar en medio de tu batalla, en medio de tu obstáculo, en medio de lo que estás pidiendo, intercediendo y clamando a Dios. Mi Dios es más grande que cualquier oposición del enemigo. Dios tenía una tarea muy específica para Nehemías, pero no le dijo todos los detalles, ¿verdad? De cómo iban a suceder las cosas. Y igual sucede en nuestra vida. Dios nos llama a hacer ciertas cosas. Y como quisiera yo, ¿verdad? Que el Señor me diera todo un manual con A, B, D, C hasta Z y que me diga qué hacer cuando viene la oposición. Eso a lo mejor no me da los detalles, pero sí me dice en su palabra que al final ganamos, que al final Dios está en control, que al final Dios siempre va fiel, que al final Dios nunca nos falla. Eso sí nos da el Señor, pero no nos da cada detalle, no nos da cada detalle. Y eso es lo que pasó con Nehemías. Nehemías tuvo que ejercer sabiduría y discernimiento sobre cómo proceder. Dios promete darnos sabiduría. Dios promete ayudarnos y eso es suficiente para obedecerle. Eso es suficiente para avanzar, ¿verdad? Bueno, a lo mejor dices, sí, pero no sé exactamente qué hacer. Hermano, hermana, te pido, te invito a que dependas del Señor. Para eso está el Espíritu Santo, aún más. Por eso Dios nos dio su Espíritu, para que nos guiara a toda verdad. Y si te falta sabiduría, recuerda lo que su palabra dice en Santiago 1:5, ¿verdad? Que si nos falta la sabiduría, pídesela a Dios, quien la da sin reproche. Él te lo da generosamente, la sabiduría que necesitas en ese momento. Y conociendo más a la historia de Nehemías, nos damos cuenta que Nehemías dependía del Señor en cada instante. Él no hizo una oración una vez y ahí lo dejó y siguió haciendo decisiones solo. No, él oraba constantemente. Él dependía de Dios constantemente para cada decisión, para cada momento. Él dependía del Señor. Y eso es algo que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que aprender a depender de Él en cada paso que vamos tomando, en cada paso que se va formando. Nehemías se enfrentaba a un trabajo duro y difícil por delante, pero se puso en marcha tan pronto que llegó a Jerusalén. Y el versículo 12 nos da una idea de ¿qué fue lo que mantuvo enfocado a Nehemías? En ese versículo vemos que fue Dios mismo quien puso en el corazón de Nehemías el deseo de contestar
esta necesidad que sucedía, ¿verdad? En el pueblo de Dios. Versículo 12, ahí nos da la clave de qué fue lo que mantuvo a Nehemías enfocado, qué fue lo que mantuvo a Nehemías en no darse por vencido cuando llegó la oposición, cuando llegaron los obstáculos. Fue esto. Versículo 12 dice, no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón. Ahí está la clave. Él primero fue guiado por lo que Dios puso en su corazón y por eso es tan clave buscar del Señor todos los días, porque cuando Dios empieza a revelar cosas a ti para tu vida específica y va poniendo esas cosas en tu corazón, de eso es lo que te vas a poder enfocar para que cuando vienen las pruebas, cuando viene la oposición, no fácilmente te vas a dar por vencido, te vas a acordar, no, mi Dios me habló a mí y Él va a ser fiel a lo que Él me dijo. Esto es lo que impulsó a Nehemías a actuar. Esta es la razón del por qué no se dio por vencido, incluso cuando llegó la oposición, ¿verdad? Nehemías tomó acción porque era lo que Dios le había llamado a hacer. Dios nos llama a cada uno de nosotros, te ha llamado a ti y me ha llamado a mí a hacer algo específico. La tarea de Nehemías puede parecer grandiosa a lo mejor al leer su historia, ¿verdad? Pero su historia está llena de mucha oración, mucha espera y mucho trabajo intenso. No fue fácil, no fue fácil. El trabajo era a veces rutinario, por decir así, pero él siguió adelante porque era lo que Dios le había llamado a hacer. Ahora, yo no sé qué es lo que el Señor te ha llamado a hacer a ti, pero lo que sí sé es que su palabra nos dice, Colosenses 3:23, apúntalo ahí, dice así, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Eso es muy importante. Todo lo que Dios te ha llamado a hacer, es bueno mantener la perspectiva que lo debemos de hacer de todo corazón para el Señor y no para el hombre. Esto nos recuerda que cualquier cosa que tengamos que hacer, debemos trabajar para el Señor y no para los hombres. Debemos cambiar nuestra mirada de esa tarea que estamos haciendo a aquel para quien lo estamos haciendo. Las tareas en veces, ¿verdad?, rutinarias se transforman realmente en ofrendas sagradas en la presencia del Señor. ¿Y qué es esa tarea? A lo mejor te preguntas. Mira, puede ser tan sencillo como ser ese esposo que Dios te ha llamado a ser esa esposa que Dios te ha llamado a ser. A lo mejor el trabajo es también como padres, hacerlo con todo corazón para el Señor y no para el hombre. Esa tarea a lo mejor es ser ama de casa o mamá de esos niños pequeños. Cada uno de nosotros tenemos una tarea y en algunos tenemos varias tareas, ¿verdad? Pero déjame animarte en este día, que el Señor observa aún esas tareas rutinarias. Él observa y Él ve cuando lo hacemos de todo corazón en obediencia al Señor y no para los hombres. Nehemías estaba entrando a esta escena después de varios intentos de reconstruir el muro que habían fallado previamente antes de que llegara Nehemías. No era el primero, por decir así, que estaba intentando de reconstruir este muro. La tarea era difícil y las personas que iban a necesitar ayudarlo estaban desanimadas. Pero en lugar de sentirse abrumado, Nehemías, él vio la oportunidad de sentirse abrumado por la fidelidad de Dios. Y eso es clave. Antes de empezar, tienes que hacer la decisión de anticipar la fidelidad de Dios. Si hay áreas en tu vida que tú deseas que el Señor reconstruya, reedifique, restaure, quiero animarte que hagas la decisión ahorita, antes de que Dios haga el milagro. Haz la decisión de que vas a anticipar la fidelidad de Dios. Aún más, ¿por qué no declaras eso? Haz esta breve declaración. Dile, Señor, anticipo tu fidelidad en mi vida. Yo estoy listo para ver tu fidelidad en mi vida. No sabía Nehemías realmente cómo saldría todo,
Piénsalo, ahorita tú y yo sabemos el principio y el final de la historia de Nehemías, pero Nehemías en ese momento que estaba viviendo, él no sabía el final, pero él decidió anticipar que la fidelidad de Dios se iba a ser manifestada. Él, aunque no sabía cómo iba a salir todo, confiaba en aquel que lo empieza y lo termina todo muy bien. Dios es el principio y el fin, dice su palabra, el alfa y el omega. Y aún más, su palabra también nos dice que la buena obra que Él empezó en nosotros, Él va a ser fiel para terminarla hasta el día de Cristo Jesús. Así que por eso, ¿cómo no vamos a confiar en lo que Dios nos dice que Él quiere hacer en nuestras vidas? Nehemías confió que Dios cumpliría su palabra y esa tarea que Dios le ha puesto en su corazón. Qué recordatorio tan bello para nosotros también. Podemos confiar en que Dios terminará la obra que nos ha llamado a hacer. Nuestra tarea es simplemente ser fiel en donde estamos. Si estás en la temporada de espera, mantente fiel. Si estás en la temporada de oposición, mantente fiel. Si estás en la temporada de interceder y orar fervientemente, mantente fiel, hermano. No te des por vencido. No permitas que el enemigo te robe tu promesa. Aún más, escribe esto. Mi tarea es ser fiel a Dios y obedecer, y el resto es de Dios. Él se encarga del resto. Mi tarea es obedecer y ser fiel. El resto es de Dios. En otras palabras, Él se encarga de la parte más difícil. Él se va a encargar de hacer lo sobrenatural. Él se va a encargar de obrar en ese matrimonio. Él se va a encargar de obrar en ese corazón de ese hijo, esa hija rebelde. Él se va a encargar de obrar en proveer las finanzas que necesitas. Él se encarga de la parte más difícil y tú y yo nos encargamos de ser fieles y obedecerle a Él. Amén. Bueno, ya sea en un gran trabajo o en una tarea cotidiana, podemos trabajar con gozo. ¿Por qué? Porque estamos anticipando la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos también reconociendo que estamos trabajando para Él, el dueño del universo, el que lo puede hacer lo imposible posible. Amén. La fuerza de Nehemías no era suya, era la fuerza de Dios. Era la fuerza que proviene de depender de Dios. Recuerda, Nehemías dependía no en él, pero en el Señor, que es fuerte, que es poderoso y que nos da esa fortaleza en medio de la oposición. Jesús es tu fortaleza. Jesús es tu fuerza en medio de tu debilidad y tienes que recibir eso en este día. Yo lo siento muy profundo en mi corazón que varios de ustedes están en esa oposición, estás enfrentando oposición y has estado esperando, has estado orando, pero déjame decirte, si te sientes débil, no te preocupes, no eres el único, no estás solo, por decir así. Mira lo que Pablo declaró en Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10, y puedes escribirlo ahí. Segunda de Corintios 12, versículo 9 y 10. Dice Pablo, mi gracia es, Pablo está diciendo lo que Dios le dijo. Dios le dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Voy a decirlo de nuevo. Mi gracia, esto es el Señor hablando a tu corazón. Mi gracia, hijo mío, mi gracia, hija mía, es todo lo que necesitas. Mi poder, dice Dios, actúa mejor en la debilidad. Ay, caray, voy a leer eso de nuevo. Mi gracia es todo lo que necesitas, dice tu Dios. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Continúo. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, dice Pablo, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí.
Es por esto que me deleito en mis debilidades, dice Pablo, y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Declara eso conmigo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy fuerte en Cristo Jesús. La palabra cambia nuestra perspectiva, ¿verdad? Si te sientes débil, recibe su fuerza en este día. Recibe su fuerza en este día. Nehemías entendió esa verdad. Nehemías reconocía que el dueño del universo le había dado esta gran tarea y aun cuando venía la oposición, aun cuando venían los obstáculos y a lo mejor se sentía débil, él reconocía que Dios iba a ser su fuerza, Dios iba a ser su fortaleza y Dios iba a respaldar sus palabras, sus promesas. Bueno, continuemos. Quiero continuar con el capítulo 2 porque necesitamos terminar este capítulo para poder entrar al siguiente. Pero luego de esto que sucedió, ¿verdad? Terminamos el versículo 16 de Nehemías 2, donde decía que los oficiales, que Nehemías todavía no le había dicho, ¿verdad? A los oficiales lo que Dios había puesto en su corazón. Nadie sabía el por qué realmente Nehemías había llegado todavía. Pero aquí quiero continuar, versículo 17, donde ahora Nehemías comparte con ellos, ¿verdad? Lo que Dios le había puesto en su corazón. Versículo 17 dice así: entonces les dije, vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, dice Nehemías, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos. Como te puedes dar cuenta, ahí es donde agarramos el tema de este estudio. Levántate, fue lo que decidimos nombrar este estudio, porque mira cómo la gente empezó a responder cuando Nehemías les contó la razón del por qué él había venido. Ellos respondieron y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Versículo 19. Pero cuando se enteraron Sanballat horonita, Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros, dice Nehemías, nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que estás haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Y yo les respondí y les dije, el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos. Ahí está la palabra de nuevo, me voy a levantar, nos levantaremos y edificaremos, pero vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. ¡Wow! Qué increíble respuesta le da Nehemías, ¿verdad? A esta oposición, a los que vienen, como dicen en inglés, the haters, los que vienen en contra de lo que Nehemías está invitando al pueblo de Jerusalén a hacer. Él les dice, ¿saben qué? El Dios del cielo nos va a dar éxito. Por tanto, ustedes dice, nos vamos a levantar y edificar, pero ustedes, dice, no van a tener parte ni derecho en este memorial. Otra versión me gusta, dice, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Wow, Nehemías fue valiente, pero también Nehemías tuvo fe en su Dios. Pero quiero que notemos varias cosas en esta sección de la escritura. Nehemías ahora tiene la tarea no solamente de comenzar de la obra, ¿verdad? De reconstruir el muro, sino también ahora tiene la tarea de animar al pueblo de Dios que había estado desanimado, que realmente habían perdido la esperanza, ya no tenían el deseo, por decir así, o la fe o la esperanza de construir este muro de nuevo.
Y ahora Nehemías tenía el trabajo, no solamente de hacer el trabajo de reconstruir, pero también de animar y estas personas, al pueblo de Dios, a que lo ayudaran a realizar esta obra. La gente había visto ya varios intentos y esos intentos previos habían fracasado, no habían podido lograr en reconstruir este muro. Y como te puedes imaginar, cuando uno intenta algo y fracasa, como que te desanimas, ¿verdad? Todos hemos pasado por momentos así. Has intentado algo y fracasaste y ahí fácilmente viene el desánimo, ¿verdad? Y el pueblo de Dios estaba en esa misma actitud, por decir así. Habían fracasado, habían intentado ya de hacerlo, habían fracasado y honestamente estaban cansados, habían perdido la esperanza. Pero Nehemías era un hombre de Dios y un líder que tenía no solamente el apoyo y el favor de Dios sobre él, pero Dios le había dado esa habilidad de animar al pueblo de Dios a tomar acción y aún más a tener entusiasmo. Y como puedes ver, la escritura de Dios dice que el pueblo de Dios respondió bien y dijeron, sí, levantémonos y reedifiquemos, ¿verdad? Nehemías señaló a la gente el problema, pero quiero que no solo notes algo, no solamente habló él del problema, pero también les dijo, hey, Dios está a nuestro lado, vamos a construir juntos. Nehemías los animó a trabajar para la gloria de Dios y no para su propia gloria, ¿verdad? Nehemías despertó en sus corazones el deseo de que el reino de Dios saliera adelante. Qué bonito recordatorio para ti, para mí, este ejemplo de Nehemías, para que nosotros seamos apasionados para edificar el reino de Dios, para que podamos vivir esas palabras que Jesús nos enseñó, ¿verdad? A orar, que venga el reino de Dios, hágase tu voluntad aquí en la tierra, tal como es en el cielo. Eso es algo que yo creo que es muy importante como iglesia, como el cuerpo de Dios, y más en los tiempos que estamos viviendo, en el 2021, ¿verdad? Donde después de haber pasado este año que hemos vivido en medio de una pandemia global, si te das cuenta, muchos creyentes se han enfriado, se han desanimado. Algunos hasta les ha entrado la apatía, por decir así. Ahí veo cuando tenga tiempo el servicio. Pues Dios sabe que yo lo amo, Dios está conmigo. Y todo eso es cierto, ¿verdad? Que Dios está con nosotros. Pero la iglesia no puede enfriarse. La iglesia no puede en estos momentos llevarla calmada, como dicen. No, 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 no. Este es el momento más bien donde la iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que despertarse, la iglesia tiene que ser la respuesta para la gente que está tan abrumada por depresión, ansiedad, temor, preocupación, enfermedad, destrucción. Hay tanta oscuridad. Y la palabra nos dice que en los últimos días va a haber más oscuridad, pero en ese momento es cuando tiene que haber más del pueblo de Dios, la luz de Dios encendida en medio de los corazones del pueblo de Dios. Y este es el momento para que la iglesia se levante, para que y la iglesia no es un edificio, ya aprendimos eso, la iglesia es tú y yo, activándonos como el pueblo de Dios para hacer ese faro de luz, para proclamar quién es Dios, compartir las buenas nuevas. Esa es la iglesia, no es un edificio, es tú y yo activándonos para levantar el reino de Dios. Amén. Amén, así es. Nehemías es un ejemplo para nosotros de cómo ser ese líder, cómo animar a otros. Y quiero que te des cuenta de algo muy clave. Cuando Nehemías empezó a hablar con ellos, él no los acusó de no haber solucionado el problema antes de que él llegara. Él no se hizo parecer mejor que ellos. No, Nehemías estaba consciente de su propia necesidad ante el Señor, que lo vimos en la oración que Nehemías hizo en el capítulo 1, ¿verdad? Pidió perdón, se incluyó con el pueblo de Dios que había pecado contra Dios. Nehemías nunca, jamás
hizo sentir a los otros menos y tampoco acusó a los otros por no haber hecho el trabajo. Cuando él habló de la necesidad, se incluyó a sí mismo, se incluyó en el llamado de construir, se estaba, por decir así, subiendo las mangas y diciendo, estoy listo para trabajar con ustedes. Él no llegó tratando de enseñorearse de la gente. Si te das cuenta, él se incluyó. Él se incluyó en la situación que estaba pasando el pueblo de Dios. Él dijo, me encanta lo que dijo. Entonces les dije, vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no sea oprobio. Y luego les contó, ¿verdad?, cómo la mano de Dios había estado con él. Pero me encanta cómo él se incluyó en la solución. Él no estaba apuntando el dedo y diciendo qué barbaridad, ustedes no han hecho nada, pues ahora llego yo para hacer esto y me van a ayudar. No, 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 no. Muy diferente manera, humildemente llegó y compartió lo que Dios había puesto en su corazón y luego los invitó a ser parte de la respuesta. Qué gran líder, un ejemplo muy distinto, ¿verdad? Como a lo mejor la carne, por decir así, el ser humano nos gusta ser exaltado, pero no, Nehemías tomó esa postura de venir y servir junto con el pueblo de Dios. Nehemías se acercó al pueblo de Dios, les contó lo que Dios había dicho y hecho, les habló del rey, ¿verdad? Cómo respondió este rey extranjero y el milagro de que el rey lo había enviado a regresar a su tierra y aún más le dio los recursos, ¿verdad? Les dijo que la mano de Dios había estado sobre él. Algo asombroso sucede cuando tú y yo compartimos con alguien más nuestros testimonios, lo que Dios ha hecho en nuestra vida hasta el día de hoy. Nuestras historias animan a otros a seguir al Señor. Nunca te canses de compartir con alguien más el testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida. A lo mejor estás esperando esta otra área de que Dios conteste, pero no se te olvide compartir tu pasado, no se te olvide compartir con alguien más lo que Dios ha hecho en tu vida en el pasado. Bueno, la oposición, como pudimos ver, es algo que Nehemías tuvo que enfrentar. Nuestras historias animan a otros a seguir al Señor y seguir adelante. Es casi como si Nehemías les estuviera invitando, ¿verdad?, a ser parte de esta historia que Dios estaba escribiendo. Y la respuesta de cómo la gente respondió a ese llamado, a fortalecer las manos de Nehemías, por decir así, para hacer el trabajo, fueron animados y querían construir para el nombre de Dios. Perdón, pero la oposición no se quedó atrás. Si te das cuenta, en esa segunda sección que leímos, de nuevo se aparece estos hombres, ¿verdad? La oposición no se quedó atrás en el llamado de reconstruir y llegaron estos tres hombres, Sanballat, Tobías y Gesem, para intentar de desanimar, para intentar de disuadirlos de la obra que estaban apenitas por iniciar, ni siquiera habían empezado y esta oposición ya había llegado fuerte. Y aunque estos hombres eran la oposición visible, ¿sabes qué? No eran el enemigo real. Tenemos que reconocer que hay un enemigo que siempre está trabajando para distraer, para quitar, para socavar, se dicen, los planes de Dios y desanimar al pueblo de Dios. El enemigo puede hacer que sea invisible, pero ¿sabes qué? El enemigo no es imaginario, no es ficticio, por decir así. Aunque no lo puedas ver con tus ojos, aunque el enemigo sea invisible, eso no quiere decir que el enemigo es imaginario o ficticio. El enemigo es muy real y muy persistente, haciendo guerra contra nosotros constantemente y más si estamos sirviendo al Señor, más si estamos llevando el reino de Dios adelante, más. ¿Por qué? Porque Él no quiere que la obra de Dios siga adelante. Él no quiere que el pueblo de Dios conteste el llamado. Él no quiere, el enemigo no quiere que el reino de Dios siga avanzando aquí en la tierra. Es por eso que
tenemos que reconocer que la oposición va a venir, que el enemigo va a tratar de prevenir los planes de Dios. Por eso es que por eso es que la oración es muy clave, muy crucial. Y recuerda, no es una oración y ya se acabó la cosa. No, es oración persistente, es intercesión. La victoria en la guerra espiritual es inseparable de la oración. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que la victoria en la guerra espiritual jamás va a suceder esa victoria si no hay oración, si no hay intercesión. Por eso es que el pueblo de Dios te estoy llamando a que intercedas, empieza a apartar tiempo para orar. Y por eso te di el reto que te di la primera semana, ¿verdad? Te reté a que dedicaras 10 minutos cada día sin distracción. Y muchos de ustedes me han dejado saber que 10 minutos se les va rapidísimo. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que estás orando, estás desarrollando ese hábito de un estilo de vida de oración. Satanás él busca la manera de cómo hacer que el pueblo de Dios dude de la bondad de Dios. Déjame decírtelo de nuevo, el enemigo, Satanás, siempre va a estar probando tu fe y luego va a tratar de que dudes que Dios es bondadoso, que Dios va a responder, que su plan va a ser llevado a cabo. Y el enemigo ha estado haciendo eso desde el principio, desde el inicio, desde el jardín, ¿verdad? Él siempre va a traer duda de que tú y yo dudemos de la bondad de Dios. Y eso se ve desde el inicio, en el jardín, ¿verdad? Cuando él provocó y hizo dudar a Eva. ¿Realmente dijo Dios eso? Él siempre va a hacernos dudar de la bondad de Dios. El enemigo viene a nosotros con mentiras. Tienes que reconocerlo. El enemigo viene a nosotros con mentiras. Y por eso es que necesitamos estar arraigados en la verdad, en la palabra, para que podamos resistir la tentación de dudar de la bondad y fidelidad de Dios. Es muy importante que tus raíces sean profundas en la palabra, en la verdad. Y por eso Efesios, ¿verdad? Los que son familiarizados con el libro de Efesios, donde Pablo, Efesios 6, nos habla de ponernos la armadura de Dios. Efesios 6:14 dice esto, dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Ahí es cuando Pablo está hablando de la armadura de Dios. Pero quiero que escuches este versículo, Efesios 6:14, defiendan su posición. Muy interesante las palabras que Pablo escoge. Poniéndose, dice, el cinturón de la verdad. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Cuando Pablo estaba hablando de la armadura, estaba utilizando la comparación a esa armadura que se ponían los soldados romanos. Y este cinturón que habla él de defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Este cinturón no era un accesorio opcional para el soldado romano, era un punto focal estratégico de su vestimenta. Esta faja o este cinturón, perdón, que era grueso y robusto, por decir así, que el soldado romano utilizaba, se hizo para llegar alrededor de aquí, de esta parte del torso, ¿verdad? Para proporcionar un soporte esencial, por decir así, mientras estaba este soldado en una pelea o en una guerra. ¿Y sabes qué? La verdad es tu soporte. Aún más, ¿por qué no chateas eso? La verdad es mi soporte, es mi apoyo. La verdad proporciona, por decir así, ese respaldo esencial que tú necesitas cuando te encuentras en medio de una guerra espiritual. Y yo creo que por eso tan estratégicamente el Espíritu Santo inspiró a Pablo a explicar esta armadura y luego a explicar esta parte que se puede parecer insignificante, el cinturón.
pero no es insignificante. Dijo, defiendan su posición poniéndose este cinturón de la verdad. La verdad. La verdad es ese soporte para ti en medio de esa guerra espiritual. Recuerda que la estrategia principal del enemigo es ¿qué? Es el engaño, es las mentiras. Me acuerdo hace unos años atrás el Señor tan fuertemente me resaltó Génesis 3 y era al inicio del año, creo que fue hace como 2 años, en el 2019, Génesis 3, estaba leyendo un capítulo que he leído miles y miles de veces, ¿verdad? Donde está hablando del jardín, está hablando de Adán y Eva, pero me acuerdo que el Señor me recalcó cuando dijo que la serpiente era la bestia más astuta. Y me recuerdo que el Señor me lo resaltó y me dijo, Andrea, no seas, ¿cuál es la palabra? No seas tan, se me escapa la palabra, no seas tan noble en ese sentido de creer que, o sea, no se te olvide. En otras palabras, me dijo el Señor, no se te olvide que el enemigo es astuto. En otras palabras, no se te olvide que el enemigo no es tonto y él es muy astuto y él va a tratar de traer engaños que no fácilmente los vas a reconocer con tus ojos físicos. Tienes que estar atenta, me dijo el Señor, tienes que estar atenta y tienes que reconocer que la estrategia principal del enemigo es el engaño y por eso la palabra también dice que Satanás es el padre de todas mentiras, el padre de toda mentira. Él solo va a venir con mentiras, engaño, pero no va a ser obvio, va a ser una manera astuta, es lo que aprendí en Génesis 3. Y por eso es que yo creo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a describir esta armadura y describió específicamente que ese cinturón es muy clave, el cinturón de la verdad. Así que cuando viene la oposición, debemos recordar que si Dios, ¿verdad?, es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es muy importante que reconozcas y defiendas tu posición poniéndote el cinturón de la verdad. Y por eso es tan clave, tan importante de que leas la palabra de Dios. No es un acto religioso, no es una cosa que vas a marcar en una lista y me hace más santo. No, 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 no. La razón que leemos la palabra de Dios todos los días es porque necesitamos escuchar de Él, necesitamos saber quién es Él, necesitamos tenerlo aquí adentro, en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso también la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando viene esa posición, necesitas estar lleno de su palabra para que de la abundancia que tienes, de quién es Dios, puedas hablar a esa oposición y decir, ¿sabes qué, Satanás? Yo sé que vienes a oponerte a lo que Dios quiere hacer en mi vida, pero ¿sabes qué, Satanás? La palabra de Dios me dice, y ahí empiezas a declarar la verdad, ese cinturón de la verdad, y empiezas a decir, ¿sabes qué? Satanás, Dios me dice a mí que ninguna arma forjada en contra de mí o mi familia va a prevalecer, va a prosperar. Y ves, así es como puedes utilizar esa verdad. Nehemías le recordó a la gente quiénes eran. Le recordó que eran el pueblo de Dios y también se lo hizo saber a esta oposición, a estos 3 hombres que vinieron a venir en contra de ellos. Nehemías les recordó, el enemigo no tiene ningún derecho sobre el pueblo de Dios. Aún más, ¿por qué no dices esto? El enemigo no tiene ningún derecho. El enemigo no tiene ningún derecho. Necesitamos que se nos recuerde quiénes somos para poder enfrentar a nuestro enemigo. Podemos mantenernos firmes en la verdad, en nuestra identidad como el pueblo de Dios, que hemos sido elegidos, hemos sido apartados por Dios y para Dios. Somos suyos, ¿verdad? Le pertenecemos a Él. Hemos sido llamados de las tinieblas a su maravillosa luz, dice Primera de Pedro, ¿verdad? 2:9. Podemos predicar el evangelio y predicar y compartir la bondad de Dios a
primero a nosotros mismos, tenemos que predicarnos a nosotros mismos para que cuando venga esa tentación de desánimo, de dudar en el Señor, podamos estar firmes de quién es Dios, que Él es fiel, que Él es justo, que Él es un Dios que siempre va a cumplir su palabra. Podemos mirar a la cruz y recordar que Dios ha dado todo. Él ha dado todo para nuestro bien y para su gloria. Y debido a todo lo que ha hecho por nosotros, debemos entonces que levantarnos, no tener miedo, no tener temor, pero levantarnos. Y por eso te digo en este día, levántate, hijo de Dios, levántate, hija de Dios. Debemos levantarnos como sus hijos e hijas y ¿qué? Reconstruir áreas en nuestra vida, reconstruir cosas que el enemigo ha derribado. Debemos de levantarnos y pelear esas batallas espirituales, levantarnos y buscar su reino, levantarnos y proclamar el evangelio a nuestros seres queridos, a las personas que están a nuestro alrededor. Debemos de levantarnos y buscar la santidad. Debemos levantarnos y dar muerte al pecado, a la carne que desea hacer lo opuesto de Dios. No, debemos de levantarnos y poner a muerte ese pecado, a la carne, ¿verdad? Debemos levantarnos y ser quienes somos y hemos sido llamados a ser. Debemos de levantarnos y juntos, hermanos, juntos vamos a construir el reino de Dios aquí en la tierra. Quiero que hagas algo muy práctico esta noche y aún más el resto de esta semana. Ya estamos por concluir aquí, pero quiero que hagas algo muy práctico. Quiero que hagas 2 listas. Ay, pastora, ¿lista de qué? Bueno, aquí te va la explicación. Quiero que hagas una lista de quién es Dios. ¿Quién es Él? Quiero que empieces a escribir quién es Dios. Por ejemplo, Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios es misericordioso, Dios nunca falla, Dios cumple sus promesas. Declara, empieza a escribir. Mira, hay algo muy clave en cuando tú escribes. Empiezas a declarar por escrito. Quiero que hagas esa lista. ¿Quién es Dios? Y luego quiero que hagas otra lista. La segunda lista quiero una lista de quién eres tú en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Por ejemplo, vas a escribir, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy perdonado en Cristo Jesús, yo soy la delicia de Cristo Jesús, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Yo soy nación santa, dice su palabra. Yo soy escogido por Dios. Yo soy redimido. Yo soy victorioso. Todas las cosas que somos en Cristo Jesús. Yo quiero que hagas esas listas. Una lista va a ser quién es Dios y la otra lista es quién soy yo en Cristo Jesús. Mira, hermano. Mira, hermana, es tiempo de levantarnos. Pueblo latino, es tiempo de levantarse. La historia de Nehemías estuvo llena de espera y oposición, pero eso no significa que Dios no estaba a su lado. Aún más, si conoces el final de esa historia, Dios terminó la obra. Yo quiero decirte en este día que tu situación, tu vida ha estado a lo mejor en espera, a lo mejor has estado enfrentando oposición, pero no es momento de darte por vencido. Recuerda que lo que aprendimos la primera semana es que cuando hay una necesidad, es una gran oportunidad de poner tu fe en acción para ver el poder y el Espíritu Santo manifestarse grandemente en tu vida. Luego aprendimos que la oración tiene que ser tu primera respuesta y prioridad en momentos difíciles. La oración paciente, la oración persistente trae resultados. La oración tiene que estar basada ¿en qué? En tu fe en Dios y tiene que estar basada en la confianza de que Dios va a ser fiel en tu vida. Hay gente que dice, Dios es fiel, pero ¿sabes qué están diciendo detrás de la cortina? Pero no sé si Dios va a ser fiel en mi vida. Y déjame decirte, hermano, eso es una mentira del enemigo, eso es un engaño de Satanás. Dios va a ser fiel en tu vida. Si Dios lo hizo por alguien más, Dios lo va a hacer por ti también.
déjame decirte que es muy clave que reconozcas y mastiques la palabra de Dios, porque eso, el cinturón de la verdad, te recuerda tu posición como hijo de Dios. Es tu derecho. Es tu derecho. La fe, ¿qué dice su palabra? La fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. Fe no es en algo que ya ves. Fe es algo que todavía no ves. Entonces guarda tu fe, mantén tu fe. Es la certeza, estoy seguro de lo que espero y la convicción de lo que no se ve. Toma tiempo en estos días, en esta semana, para orar. Toma tiempo para buscar del Señor. Toma tiempo para rodearte y llenarte de la verdad. Pide la sabiduría si lo necesitas. Medita en esta historia de Nehemías y empieza esas dos listas. Empieza a escribir quién es Dios y quién eres en Cristo Jesús. Y hermano, hermana, es momento de levantarse. Es momento de levantarse y reconstruir lo que Dios quiere restaurar en tu vida. A lo mejor es en tus finanzas, a lo mejor es en tu matrimonio, a lo mejor es en la vida de tus hijos, a lo mejor es en una relación quebrantada, a lo mejor es a una área donde has estado luchando, ya sea con ansiedad, temor, depresión, adicción. No te des por vencido, es tiempo de levantarse. Quiero animarte a que envíes, si tienes una petición de oración, es importante no hacer la batalla solo. Envía tu petición, puedes enviarlo a nuestro teléfono de iglesia, que es una línea específica donde puedes textear, es una línea privada, nadie está leyendo esa petición. Viene directamente a mi esposo y a mí y a nuestro equipo de intercesores. Envía tu petición, es el 714-465-1611. 714-465-1611. Yo quiero que sepas que no estás solo. Somos un pueblo unido, somos una familia, somos la familia de Dios. Y en este momento, la razón que estoy sonriendo es porque yo veo a un ejército de Dios, a un ejército, un bello pueblo latino que se va a levantar y juntos vamos a restaurar lo que el enemigo ha intentado de destruir. Vamos a restaurarlo con la ayuda y la fortaleza de nuestro Dios. Amén. Dame un fuerte amén ahí donde estás. Gracias de nuevo por haber conectado esta noche y gracias de antemano a los que han compartido este enlace y también gracias a los que posteriormente están viendo este video y lo están compartiendo. Yo sé que el Señor va a continuar de hacer algo grande a través de este estudio, a través de su palabra, porque Él es fiel. Él nunca falla, Él es fiel y su palabra dice que cuando lo buscamos lo vamos a hallar. Si tú estás buscando de Él, Dios se va a hacer real en tu vida y Él va a contestar tus peticiones. Gracias de nuevo por haber conectado. Te invito a que conectes el próximo lunes de nuevo y te invito a que lo compartas. Invita a alguien más que venga a compartir, que venga a conectar, que venga a recibir de Él, porque el Señor tiene grandes cosas para el pueblo de Dios. Bueno, Dios te bendiga. De nuevo bendiciones y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.